El liderazgo es más que la función de un ejecutivo de empresa. Liderar es influenciar y entusiasmar. Se puede hablar de liderazgo de sí mismo. Hay verdadero liderazgo sin integridad. Los líderes deben aprender siempre sobre liderazgo. Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 188 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Liderar con Amor. Papá, qué bonito el tema de hoy. Muy lindo, ¿verdad? Sí, cómo no. Viene, viene de que hace varios meses está en proceso la publicación de un libro del doctor Roy Campos, un colega que es director del programa de maestría en negocios de la Universidad de Costa Rica. Él escribió un libro sobre el liderazgo que se llama eh, Integridad 365, 365 días al año. Y bueno, tuvo la amabilidad de pedirme que le escribiera un prólogo y que lo acompañara en la presentación del libro. Eh, Así que el libro lo conozco, lo conozco bien y me ha resultado verdaderamente admirable en su contenido, en su enfoque, en el estilo y tal. Es un libro muy recomendable sobre el liderazgo, con la virtud de que es de amplio espectro, ¿verdad? Lo puede leer una ama de casa y aprovecharse de él, lo puede leer con provecho una maestra de escuela, lo puede leer una ejecutiva de empresas, lo puede leer, eh, no sé, un emprendedor o un político y tal. Muy amplio espectro tiene el libro. Y entonces, bueno, yo he venido repensando el tema del liderazgo y haciendo alguna intervención en la presentación del libro y tal, y el tema, bueno, a ti y a mí nos gusta mucho, sobre todo porque con poquito que uno haga un esfuerzo de perspectiva, se da cuenta de que todos, creo que todos, oímos hablar de liderazgo por primera vez relacionado o con cosas de empresa o con cosas políticas. Pero el liderazgo va más allá de la empresa, va más allá de la política y casi diría yo que es una dimensión del ser humano, ¿verdad? Una dimensión de las características de un ser humano. Yo supongo que allá en la horda eh, de cazadores primitiva, ¿verdad? Alguien decía, vamos mejor a aquella pradera porque tengo la intuición, claro que no hablaría en esos términos, tengo la intuición de que ahí hay mejor caza que aquí. O alguien inventaría una cosa técnica. Yo preferiría cazar un elefante en tal lugar que aquí porque más fácilmente podríamos transportar el producto de la caza y tal. Eso es liderazgo, es ver con originalidad, es innovar, es tener una perspectiva diferente y tener la capacidad de entusiasmar a otros, ¿verdad? Cuando uno ve eh, liderazgo constreñido a la empresa, pues se imagina uno las empresas del siglo XX, donde eran empresas de mando y ordeno, ¿verdad? Ya yo mandé este comunicado, ¿cómo es que no se ha cumplido? Y cuando ves las empresas del siglo XXI, y supongo que las que seguirán de ahí en adelante, ya no son empresas de mando y ordeno, sino que son empresas de persuasión, son empresas. Yo un día
Era interesante, hace muchos años, en una empresa en que yo trabajaba en España, decíamos que era importante que el gerente de mercadeo tuviera horas tranquilas para estar viendo revistas. ¿Revistas de qué? Yo no pensaba que tenía que estar viendo Harvard Business, ¿no? Eh, eh, que hubiera revistas en general. Si es un gerente de mercadeo de una empresa relacionada con la moda, podía estar viendo revistas de lo que fuera, y eso en una situación de ocio, en un clima organizacional abierto a la innovación, desde luego que da frutos. Uno lo que no puede decir es, vea, si ese gerente de mercadeo lee revistas una mañana, lo que va a producir es esta lista de cosas. Eso solo lo puede hacer uno cuando lo que está haciendo es sembrar culantro. Agarra el paquetillo de semillas y dice, si sembramos esto, nos van a salir tantas matitas de culantro. ¿Verdad? Pero cuando estamos hablando de seres humanos, de visión innovadora, de visión entusiasmante, sabemos que van a salir cosas, pero nadie podría decir, le voy a hacer la lista de lo que va a salir. Ah, eso sería como, imagínate, en ciencia ficción, ¿verdad? Agarramos a Newton y le decimos, Newton, ahí tiene 3 días libres usted para que vayas a hacer lo que quiera y tener una listilla y decir, pues Newton nos va a venir con estas 5 cosas. No, un día se fue así y nos vino con la ley de la gravitación universal. Es muy interesante cómo el planteamiento es respecto al liderazgo em, eh, como seres humanos, ¿verdad? No es posible, bueno, sí es posible, iba a decir que no era posible pensar, pero sí es posible pensar. No es eficaz imaginarse un esquema de liderazgo donde una persona lidera a otras sin liderarse a sí misma primero. Ajá, Entonces, me llama la atención el concepto de integridad 365 porque tiene que ver con la forma como desde un lugar auténtico mm, robustecemos, ejercemos, experimentamos con el liderazgo en nosotros primero, antes de sí. salir a liderar a otros. Ahora, no quiere decir que sean, que sean criterios secuenciales, que primero hay que ser líder de uno mismo antes de liderar a otros. Uno Ujú, puede liderar a otros mientras va cultivando su liderazgo, ¿verdad? Lo que creo que no se puede es eh, eh, intentar liderar a otros cuando no estamos intentando liderarnos a nosotros mismos de manera auténtica. Creo que la ujú, autenticidad en este caso es un elemento subyacente de ambos estilos de liderazgo, de ambos campos del liderazgo, el campo individual, personal, interno, si se quiere, y el campo externo, colectivo, organizacional o comunitario, como sea que lo queramos ver. Me parece que mm, la autenticidad es un término muy amplio y quizás hasta complejo. Yo pocas veces me detengo a pensar qué significa autenticidad. En este momento me estoy deteniendo a pensar qué significa autenticidad y por alguna razón resueno con el título del artículo original que estamos comentando, que es liderar con amor. A mí me parece que la autenticidad implica autocuido, autoestima, amor propio. eh, hay que, hay que verse a uno mismo ujú, con, ujú, con, eh, con compasión y con, ujú, con amor realmente, ¿verdad? No hay otra palabra para decirlo. Me parece que muchos de los grandes textos de liderazgo que se han escrito por miles de años, desde la Grecia antigua hasta hoy, en realidad son textos de autenticidad. Y creo que la autenticidad, a fin de cuentas, viene a ser
un poco como lo decían los Beatles, ¿verdad? Que aquí están dos de ellos, que decían, all you need is love, ¿verdad? Y all you need is love no es simplemente una cancioncilla ahí de 3 minutos con un coro pegajoso, eh, es, eh, es el extracto esencial de lo que el ser humano necesita de manera fundamental. Si nosotros nos ponemos a pensar en relaciones internacionales, en dinámica económica, en armonía con la naturaleza, eh, en, en paz, en el tema que queramos pensar, si el abordaje que hacemos de cualquiera de esos temas es desde el amor, la conversación sería muy diferente. A mí me resulta chocante siempre y sobre todo ahora, de nuevo, que la información que se divulga sobre la guerra en Israel y Gaza es toda información de guerra y ninguna información de paz. Y lo que hace es que nos condiciona para ser expertos en guerra y para darle seguimiento a la información de la guerra. Y en ningún lugar hay nadie hablando sobre la paz, eh, educándose sobre paz y buscando vías para edificar la paz. Mm, obviamente, cualquier persona que tenga 4 semanas de estar siguiendo las noticias que salen de ahí, pues seguramente se les ha degradado su bienestar, porque no hay manera de mantenerse, eh, no es inocua la exposición a esa información sobre la guerra, es realmente degradante, como es la guerra, ¿verdad? No hay nada bueno de la guerra, que uno dijera, qué bueno que está sucediendo este episodio en la guerra. Y siento que todas las personas, todos los días, varias veces al día, tenemos la opción de cómo queremos relacionarnos con ese conflicto. Si queremos relacionarnos con ese conflicto viéndolo como guerra y cultivando emociones que probablemente nos van a llevar de un lado o del otro a sentir odio o a sentir profundo dolor, o si queremos más bien relacionarnos con ese conflicto desde el amor y para la paz. Y lo digo porque siento que yo he tenido que hacer un esfuerzo consciente por cultivar mi paz interior respecto a este conflicto y esa paz interior me trae bienestar, ¿verdad? De otra forma, el consumo de violencia solo Sí, genera violencia, sí. ¿verdad? Ujú, Así que conecto autenticidad con amor y ambas con paz, ¿verdad? Creo que la paz requiere de un liderazgo muy íntegro. Me gustan los conceptos como los hilvanaste. Empiezas por hablar del liderazgo de sí mismo. A mí es un tema que me gusta. Yo creo que se lidera con el ejemplo. Se lidera con el ejemplo. Y el ejemplo no necesita palabras. El ejemplo no necesita mucha fanfarria, ¿verdad? Si, una persona totalmente silenciosa, eh, aún con poco contacto con todas las gentes que lidera, puede ir construyendo una imagen, no solo una imagen, sino un valor personal que haga que esa persona en lo que proponga sea entusiasmante, ¿verdad? Son esas personas, vamos a ver, a mí últimamente me anda encantando la palabra decencia, porque cuando yo era chiquillo, la palabra decencia quería decir no decir malas palabras, ¿verdad? Es un muchachito decente, no dice malas palabras, no dice malas palabras ni y respeta a los ancianos, ¿verdad? Ok, pero a mí me parece que decencia es una expresión
muy relacionada con lo excelente, es calidad personal. Es lo que podríamos llamar también integridad. Entonces, claro que si se quiere liderar por la vía del ejemplo, hay que ser una persona decente, hay que ser una persona admirable, hay que ser una persona excelente. En cuanto a la autenticidad, es un término, a mí también me moviliza mucho. Vamos a ver, para dar un ejemplo. Nosotros somos en nuestro yo profundo, Pío Baroja lo llamaba y me gustaba mucho cuando era jovencillo. ¿Cómo lo llamaba Pío Baroja? Lo llamaba el yo insobornable. Puchica, ese yo profundo que ya le pueden ofrecer placeres, plata, poderes, que no es sobornable. ¿Ah? Bueno, ese yo profundo es el yo auténtico. Lo que ocurre es que metidos en una vida social, nosotros vamos creando como un avatar de nosotros mismos, ¿verdad? Y cuando el avatar de nosotros mismos difiere de ese yo insobornable, cuando hay un ángulo entre las dos eh, ¿cómo se llama? Líneas del yo insobornable y el avatar, pues ahí estoy perdiendo autenticidad. La autenticidad está en cerrar el ángulo y hacer que el avatar y el yo insobornable coincidan. Pero eso cuesta mucho, ¿verdad? Cuesta mucho. Yo no sé, yo no sé quién se inventó primero, si el mercadeo de imagen o nuestra tendencia a fabricar imágenes. Posiblemente fue nuestra tendencia a fabricar imágenes. Y uno tiene una tendencia a fabricar una imagen de sí mismo. Nos gusta tener una imagen ante las gentes con las que nos relacionamos. Y de ahí viene la fabricación de avatares, de ahí viene el ángulo de desviación que hay entre el avatar y el yo insobornable. Y de ahí podríamos decir que viene la definición de autenticidad. Autenticidad es ser lo que soy en mi lugar de yo insobornable. Ahí donde está mi yo insobornable, si yo para los demás soy eso, eso quiere decir autenticidad. Y es como un desafío, una aspiración bien interesante, ¿verdad? Es un término que desde el punto de vista del el liderazgo de nosotros mismos debería estar ahí presente. ¿Cómo hacer para ser cada vez más auténtico? Y es una aspiración. Mentiras que uno puede decir, yo soy auténtico 100%. Todos los días nos damos cuenta de que hemos dicho, pensado, querido alguna cosa que no es auténtica. Y bueno, el desafío de ir siendo cada vez más auténtico está por ahí. El otro tema que me parece bien llamativo es el de la información de hechos de guerra, ¿por qué solamente tiene una tónica guerrera, verdad? Eh, Invadieron, golpearon, bombardearon, todo eso es eh, técnica, eh, lexicología guerrera, ¿verdad? Y no se habla nada de la paz. De vez en cuando, ¿verdad? De vez en cuando, bueno, el presidente, el director ejecutivo, secretario ejecutivo de Naciones Unidas dice unas cosas que, por cierto, provocan revuelo y disgusto en algunos que van en la dirección de la paz, ¿verdad? Cuando decimos que los hechos que han ocurrido son condenables de uno y de otro lado, pues estamos haciendo un juicio conducente a la paz, creo yo, ¿verdad?
pero deberíamos hablar más de cómo pasar del conflicto a la armonía, ¿verdad? De cómo pasar del conflicto a la paz. Yo daba un ejemplo en la nota del lunes pasado de cómo uno puede tener una aspiración como líder, puede tener una aspiración minimalista. Por ejemplo, eh, para seguir hablando de guerra, en Costa Rica el problema de seguridad tiene unas características de guerra que no estaban presentes en nuestra vida cotidiana hace años, ¿verdad? Hace poco leía por ahí que en un pueblito nuestro, aquí cercano a San José, hubo un tiroteo, un tiroteo de gatilleros, mientras un grupo de vecinos estaban jugando lotería, jugando bingo en el salón de la escuela. Y entonces, cuando oyeron el tiroteo, todos salieron a ver el tiroteo. O sea, no tenemos todavía ese instinto que hay cuando estás sometido a una situación de inseguridad, de que cuando suena un tiroteo lo que hay que hacer es tirarse al suelo donde estés, ¿verdad? Bueno, eh, pienso yo que en esa situación de seguridad que tenemos, uno podría decir, bueno, mi aspiración como líder es a devolverle la seguridad a, al país. Esa me parece que sería una aspiración minimalista. Es lo menos que se puede hacer. ¿Por qué no hacemos lo más? Y lo más, por ahí lo decía en el artículo, sería aspirar a tener una comunidad armónica, armoniosa, ¿verdad? Esa sería una aspiración más desafiante. El líder que se plantea devolverle la seguridad a Costa Rica posiblemente tenga que pensar menos, hacer menos esfuerzo, a pesar de que tiene que hacer mucho, hacer menos esfuerzos para devolvernos la seguridad que para llevarnos a una situación de armonía. Eso sería como que tú dijeras, queremos la paz. Ok, la paz uno la puede lograr como un armisticio. Corea del Norte y Corea del Sur están divididas por el paralelo 38 y hay un armisticio, hay una zona desmilitarizada y tal y cual. Eso es paz, eso no es paz, eso es armonía. Pues me parece que no es armonía, es solamente ausencia de guerra. Y el desafío que tú planteas es cómo transformar la guerra en convivencia armoniosa. Ese me parece que sería el desafío de un líder. Y por cierto que tú decías, no hay nada en la guerra que sea eh, positivo. Cuando yo veo entrevistas a los señores que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, y casi todos mencionan el sentimiento de camaradería que se les quedó por 80 años, ¿verdad? Eh, y la camaradería en la guerra, pues es, me parece a mí, una muestra de que aún en medio de esa tragedia puede haber semillas de amor, ¿verdad? Y creo que es optimista pensar que en medio de cualquier tragedia, de cualquier desorden social, puede haber semillas de amor. Y bueno, lo que hay que hacer es ver de qué manera esas semillas de amor germinan y creo que son germinables, ¿verdad? La locura no dura para siempre, ¿verdad? La locura no dura para siempre y la guerra es una locura. eh, Algunos desórdenes sociales son una locura, no duran para siempre. Tenemos que tener esperanza en el semillero de amor que hay por ahí. Sí, y yo creo que
La idea de que de una guerra salgan cosas buenas es representativo del concepto oriental del yin y el yang, ¿verdad? Ajá, Que ajá, en lo bueno hay algo malo y en lo malo hay ujú, algo bueno, ujú. y en lo bueno dentro de lo malo hay algo malo y en lo malo dentro de lo bueno hay algo bueno también. Em, Me parece que las guerras han sido por lo menos las guerras recientes de los últimos 100 años han sido eh, catalizadores de dinámica económica, ¿verdad? Ah, sí. Han Sí, generado empleo, sí, sí. productividad y tal. Ujú. También las guerras han sido un lugar muy fértil para el desarrollo, para la innovación tecnológica, ¿verdad? Sí. Ujú. Y en el caso particular de la Primera Guerra Mundial, un resultado positivo del cual me beneficio hoy en día es la creación de la pedagogía Waldorf que diseñó Rudolf Steiner al final de la Primera Guerra Mm. Mundial como como una petición de un dueño de fábrica para contar con un método educativo que le ayudara a los hijos de sus empleados a superar los traumas de la guerra. Ah, qué bonita historia. Sí, y entonces pues ya han pasado 105 años y el método Waldorf todavía sigue siendo un método que yo no lo describiría así, pero es un método que educa para la paz, Ujú. ¿verdad? Educa para la armonía con la naturaleza, educa para la armonía en comunidad, educa para la armonía de la persona consigo misma, del amor propio, la autoestima, ¿verdad? Sí. Y eso creo que es importante. Hablabas al principio de esta conversación sobre integridad 365 y lo que me vino a la mente fue el concepto eh, de hábitos 360. En realidad, no estoy seguro si el concepto existe o no, pero el número 360 resuena mucho en mí, porque hay un dicho milenario en los arrozales del sur de China que dice que ninguna persona que se levante antes que el sol 360 días al año fracasa en hacer rica a su familia. Ah, mira. Ujú. Y Y da la oportunidad de que los otros 5 años haga uno un fiestón. los otros 5 días, Es 5 días. sí, eso en muchas culturas ha sucedido, ¿verdad? Ujú. Los mayas tenían un calendario donde sobraban ahí algunos días que eran para tomarse todo lo que había sobrado del fermento, de la cosecha. Ujú. Eh, pero en realidad creo que lo interesante de esa eh, idea del sur de China es que levantarse antes que el sol 360 días al año implica forzosamente tener un hábito, ¿verdad? Ujú. Y ese hábito, eh, construirlo requiere disciplina. Sí. Mm, Puede ser que yo tenga la meta de levantarme todos los días a antes de que salga el sol, que en el Ujú. caso de aquí de Costa Rica, a 4:50. sí, a las 4:45 Ujú. no ha salido el sol, pero Sí. ya se sabe que viene, ¿verdad? Ujú. Entonces, si yo tengo la intención o el objetivo o la meta de levantarme todos los días a las 4:45, no me puedo ir a dormir a la 1 de la mañana, Correcto. ¿verdad? Ujú. Puede ser que 1 o 2 días logre levantarme sintiéndome miserable, como dicen Ujú. en inglés, Ujú. pero si yo me quiero levantar a las 4:45 a hacer lo que sea que voy a hacer, que merece la creación de un hábito, pues Sí. entonces mejor me voy a acostar a las 9 de la noche para Ujú. tener una noche de sueño reparador y levantarme entusiasta, descansado, ¿verdad? Con ideas claras, con vigor, mm, con, con salud en el cuerpo, sin sentirme fatigado. Sí. Y en esa creación de hábitos, bueno, ese hábito me parece que es una muy fértil semilla para desarrollar otros hábitos. Porque
a pesar de que hay millones de personas en el mundo que se levantan antes que el sol eh, todos los días del año, no necesariamente todas ellas logran hacer ricas a sus familias, Mm, ¿verdad? mm, Entonces uno se pone a pensar, ¿qué habrá querido decir ese dicho milenario chino? Bueno, habrá querido decir que uno se levanta antes que el sol a trabajar y trabaja 16 horas al día, 7 días por semana, durante 30 años y pues hace rica a su familia, ¿verdad? Por lo menos no se empobrece. ujú, Pero en el caso nuestro, yo siento que el hábito de levantarse antes que el sol es eh, facilitar la creación de un espacio donde podemos cultivar nuestro talento para procurarnos nuestro bienestar, ¿verdad? Y talento lo digo porque eh, mucha de la forma como cada persona cultiva su bienestar se la inventó ella, ¿verdad? Todos hemos tenido la oportunidad de ir al médico y el médico nos dice, ah, mire, usted tiene que hacer estos ejercicios 3 veces al día durante 10 veces y no necesariamente porque nos lo diga un médico lo hacemos, ¿verdad? ujú, Tenemos que ujú. crear el hábito. Sí. Y me parece que en el cultivo del talento para procurarnos el bienestar, tenemos que hacerlo a través de nuestro liderazgo. Hay mucha gente que dice que no tiene disciplina para levantarse temprano o para hacer ejercicios o para leer. Y yo más bien pienso que todas las personas tenemos disciplina. Lo que no tenemos es el rigor metódico para transformar disciplina en hábitos. Que Ujú, siento que una vez que hemos creado un hábito, vamos a ver, el hábito no es simplemente la práctica rutinaria de algo. El hábito es la práctica rutinaria de algo sin tener que pensarlo y sin sí, tener que echarle disciplina a la cosa, claro, claro, claro. ¿verdad? Ujú, Y ujú, entonces cuando yo estoy creando un hábito, lo estoy creando porque aspiro a algo que tiene que ver con bienestar. Busco un objetivo que está mucho más allá de el fin del mes, ¿verdad? O del pago de quincena o del ciclo de la luna. Yo creo un hábito para que sea parte de mi vida. Eh, la, Hemos conversado aquí en el pasado que en Japón, para reducir la incidencia de muertes de ancianos por deshidratación crónica de hígado y riñón, eh, estimulan a los adultos jóvenes a desarrollar el hábito de tomarse 2 litros de agua antes de consumir calorías. Y cuando eso se convierte en un hábito, es menos probable que en la vejez, aun cuando se empiece a claro. perder la lucidez, se pierda ese hábito de tomar el agua, que Ujú. evitaría que la persona muera de deshidratación crónica Deshidratación. de hígado y riñón. Ah, Bueno, podría ujú, ser que muriera por otras causas, pero no por esa, ¿verdad? Y eso ujú, creo que es bienestar que uno cultiva desde una etapa joven de la vida ujú, para mejorar la calidad de vida en la última etapa de la vida. ujú. Interesante. Cuando decías de alguien que pudiera decir, yo no tengo disciplina, sería, me parece, como alguien al que lo estuvieras invitando a correr media maratón y dijera, es que yo no tengo músculos. Sí tiene músculos. Todo lo que necesita hacer es ejercitarlos. O sea, si tenemos disciplina, todo lo que necesitamos hacer es ejercitarla para, para convertirla, así como dices, en hábitos. Para mí el hábito es como un automatismo, ¿verdad? La, la, Uno no se pregunta después de que comió, ¿qué sigue? ¿Verdad? Lo que sigue es lavarse los dientes, porque tenemos el hábito de lavarnos los dientes, ¿verdad? Y lo mismo debería pasar con una serie de hábitos de muy diversa
aplicación, ¿verdad? Para nosotros y para los demás. Ok. Vieras que a mí me subrayo o anoto que te gusta el título del artículo, Liderar con Amor. Puede sonar que estamos metiendo ahí temas como de dos procedencias, ¿verdad? Uno dice, mire, lo de liderar, claro, yo me lo encuentro en un libro de gestión de empresas, ¿verdad? Pero lo de amor, de ahí hay que irlo a buscar, ¿a dónde hay que buscar a dónde hay que buscar cosas sobre el amor, ¿verdad? Y las buscamos en los libros de poesía, ¿verdad? Los libros de poesía romántica, eh, cada, cada página menciona varias veces la palabra amor o el concepto de amor, ¿verdad? ¿De dónde buscamos eh, ideas sobre lo que es el amor? Yo he andado leyendo y pensando sobre esto y una primera cosa que hay que hacer es tratar de revisar la idea de que amor es sentimiento, ¿verdad? Todos tenemos experiencia con el sentimiento del amor o con el sentimiento del enamoramiento o con el sentimiento que producen otras posiciones que no son amor, que son comprensión, que son empatía, que son compasión, ¿verdad? Que son, me parece a mí, desinencias del verbo amar, ¿verdad? Ok. Cuando veo el, el, el amor confundido con el sentimiento, digo yo, hay algo anda mal, ¿verdad? Porque no en todo acto de amor sentimos mariposas en el estómago, ¿verdad? Y entonces eso me ha llevado, pero desde hace muchos años, a pensar que el amor tiene más que ver con la voluntad que con el sentimiento, que con la afectividad. Y claro, uno se pone a pensar que si tiene la voluntad dispuesta en una determinada dirección, eso sería como amar esa determinada dirección. Suponte que, que estés iniciándote en una profesión y eres médico joven que hace guardias, ¿verdad? Y entonces supongo que cuando al médico joven lo despiertan porque en la guardia apareció ahí una situación que necesita su atención, él siente el mismo sueño que siento yo si me despiertan a las 2 de la mañana. Y ahí tendrá que tomar una decisión, tendrá que tomar una decisión y decir, así va a ser mi vida, bastante parecida en el futuro. Yo elijo tomarme esto por el lado amable. O podría ser, yo elijo tomarme esto como parte de una vocación o de una profesión que a mí me motiva. Y entonces se levanta y va, y no es lo mismo que cuando a mí me llaman a las 2 de la mañana porque un tubo está goteando, no tengo las mismas motivaciones que tiene el médico joven para decir, mi vida va a ser así, esto es lo que yo elegí y lo voy a hacer con gusto y tal y cual. O sea, que el amor es más bien una decisión de la voluntad que una sensación del sentimiento. Y bueno, en esa línea, ¿cómo definiría el amor? A mí me parece que para definir el amor, si uno lo simplifica bastante, queda en mejor posición como para elaborar cosas. Yo lo defino como querer el bien del otro, querer el bien del otro. Y entonces el maestro quiere cumplir con su horario, quiere quedarle bien al director de la escuela o quiere que los niños aprendan. Cuando quiere que los niños aprendan, está haciendo la tarea por amor, ¿verdad? Eh, el, el policía de tránsito quiere hacer muchos partes, quiere que lo promuevan a teniente,
o quiere que haya mucha seguridad en la circulación de vehículos. Si quiere que haya mucha seguridad en la circulación de vehículos, pues lo está haciendo por amor, porque está queriendo el bien del otro, ¿verdad? Y llevando el tema al liderazgo, digamos al liderazgo público, uno diría, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Qué debería ser un estadista? ¿Ah? Porque, claro, según la receta que he dado, debería decir, yo quiero el bien del otro. Pero bueno, ¿el bien de cuál otro? Porque él ya no solamente es maestro que tiene 30 alumnos o policía de tránsito que tiene ahí y le pasan 200 automóviles por donde está. Ok, si es estadista, querer el bien del otro quiere decir querer el bien de grandes mayorías. Y eso, querer el bien de grandes mayorías, a mí me parece que lo podríamos denominar bien común y quedamos muy bien expresados. O sea, que así como la maestra, el médico, el policía de tránsito, el mecánico, para hacer las cosas, cuando decimos que hacen las cosas por amor, es porque han buscado el bien del otro, pues el estadista lo que debería buscar, si lo hace con amor, es buscar el bien común. Y con esto casi que cierro el arco entre eh, liderazgo como cosas de esas que ocurren con los que mandan y el amor, que es una cosa que nos supera, que nos orienta y que creo que nos impulsa como humanidad. Y cuidado, si no solo como humanidad, sino como naturaleza viva. A veces uno, viendo lo que ocurre con las distintas manifestaciones de la vida, aún de la vida no consciente, uno empieza a sentir que ahí palpita el amor, ¿verdad? Yo tengo una matita de rosa y ahí le corto las rosas, la podo y cuando echa un brotecito y del brotecito dentro de un mes, 2 meses, sale un botón de rosa, yo veo ahí la vida enamorada. Muy bello eso que describes. Yo quería terminar haciendo una reflexión sobre las diferentes dimensiones del bienestar. Me parece que si, si asumimos que el amor es una fuente muy central de la vida humana Ujú, para la autenticidad, para la divinidad, inclusive, para nuestro quehacer, en busca de propósito y de desarrollo de talento y de cultivo de bienestar. Siento que hay como 7 dimensiones a las que deberíamos de prestarle atención como parte de este proceso de edificación del liderazgo. Y solo las voy a enumerar porque creo que en otro momento volveremos a ellas y mm, les daremos más idea y más pensamiento, pero yo siento que esas dimensiones son la dimensión física, ¿verdad? Corporal, la dimensión mental, que es nuestra capacidad de producir ideas, la dimensión emocional, que son nuestros sentimientos y sensaciones también, eh, la dimensión espiritual, que creo que eso tiene que ver con nuestra fuerza de voluntad, nuestras ganas de hacer las cosas, lo que se denomina en materia empresarial el espíritu emprendedor. La dimensión energética, ¿verdad? Que es toda la energía que nos rodea, desde la que viene del sol hasta la que viene de más allá. Em, Luego está la dimensión ancestral, ¿verdad? Que es cuál es mi manifestación o mi expresión de lo que soy hoy, que también fueron mis ancestros. Y la dimensión cósmica, ¿verdad? ¿A dónde estoy parado en el universo? Porque en realidad no es que estamos parados
de manera estática. Estamos parados, pero el planeta está dando vuelta alrededor de su propio eje y está rotando alrededor del Sol. Y el sistema solar entero está viajando a lo largo a lo amplio de la galaxia, de la Vía Láctea. Y la Vía Láctea como un conglomerado de millones de estrellas, también está eh, viajando en el espacio, atraída por la fuerza gravitacional de Andrómeda, que es la galaxia más cercana a la Vía Láctea. Y el universo continúa expandiéndose. Entonces, siento que en todas esas velocidades y en toda esa dinámica eh, estamos nosotros. Y crear conciencia Ujú. de esa dinámica cósmica nos permite tener un mayor aprestamiento para la dimensión ancestral y para la dimensión energética y para la dimensión espiritual y para la dimensión emocional, mental y física. Y pues me parece que uno de los ejemplos más lindos de cómo utilizar la, la física cuántica, ¿verdad? La energía magnética que existe en ese espacio que aparenta estar vacío entre un átomo y otro en todo el universo y también en nuestros cuerpos, es recordando la historia aquella de Peter Pan, que era un niño que participaba en una aventura y él tenía la capacidad de volar, pero para poder volar tenía que pensar pensamientos felices. Entonces, si eso lo extrapolamos a la física cuántica, pues pensar un pensamiento feliz es lanzar una intención que influye en la materia, ¿verdad? De la misma forma como yo digo, voy a escribirle un mensaje a mi mamá y esa intención, si le escribo el mensaje y se lo mando, pues es una intención que influye en la materia. Y creo que eso es algo que debemos interiorizar porque así es como se cultiva el liderazgo y así es como se lidera con amor. Muy bien. Nos despedimos, ¿verdad? Por ahora, Por ahora. Ujú. bueno, Ya en noviembre, ya, fíjate, sí, ya en noviembre. por eso el bigote. Muy Ok, bien. Ok, para crear bueno. conciencia sobre el cáncer de próstata y Sí. Ujú. recordarle a todos los hombres, a los que llegan a 40, que se revisen solo para estar seguros de que no tienen nada de qué preocuparse por los próximos 10 años y a los que tienen 50 o más, pues sí tienen que tener una vigilancia un poco más cercana. Es un cáncer que si se identifica en una fase temprana, no representa mayor problema, ¿verdad? Pero si se pesca tarde, es tan Así, claro, invasivo claro. como Ujú. cualquier otro cáncer. Muy bien. Ok, Bueno, que muy bien. estés bien. Chao entonces. Nos vemos.